Colombianos, espero que vuelvan a votar por mí. En estos 4 años hemos hecho muchas cosas, pero haremos muchas más. Necesitamos de su voto para cambiarlo todo. O si no, me toca desempacar y sacar mis cositas. El bullying. Política fuera de contexto, en contexto. El bullying es un programa en vivo de Noticias.7, donde podrás participar con tus preguntas e inquietudes. Muy buenas tardes, hoy nuevamente en este su programa El Bullying, capítulo 10, Noticias 7 y Canal Vía 3 TV, asociado con la red Altermedia, producimos este programa hoy con 2 invitados muy especiales. Inicialmente nos acompaña en el set el periodista y compañero Urias Velázquez. Bienvenido, Urias, al programa El Bullying. Carlos, muchas gracias por la invitación. Queremos darte informaciones, compartir contigo este ratico y pues saludarte, ¿no? Bueno, muchas gracias, Urias, por acompañarnos, y también nos acompaña Luis Olave, un candidato afro por, obviamente, Cámara Afro en Colombia, que nos va a compartir su experiencia y su trabajo político y las razones por las cuales aspira a ser representante de la Cámara. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación a este programa bastante novedoso, El Bullying. Aquí vamos a estar conversando, sabroso, y bueno, no vayan a hacer tanto bullying, pues. Tranquilo, acá el bullying se hace decentemente. Este es un programa distinto, que no queremos hacer quedar mal a los candidatos, sino compartir con nosotros de una manera amena y distinta de cómo usualmente se hace la política. Y tampoco es un programa para que nos cuenten cuántas promesas, que seguramente muchas de ellas no se van a poder cumplir. Más para que conversemos y conozcamos un poco más al candidato como la persona que aspira a un cargo público de los llamados padres de la patria. Así que, Luis, bienvenido, y dejo que Urias le haga una presentación de la persona que es Luis Olave y que usted también nos cuente de su vida. Gracias. Bueno, Luis Olave, más conocido como El Guerrero, te bautizó así, ¿quién? Daniel Mendoza, el de la serie de Matarife. Yo pensé que había sido Gonzalo Guillén. No, ese fue Daniel Mendoza, después Guillén le dio fuerza. Bueno, pues Lucho Olave en realidad es un guerrero, ¿no? Yo desde que estoy siguiendo a Lucho, que ya creo que son más de 20 años, sí, siempre lo he visto a usted metido ahí en el problema, en la lucha y peleando con tiburones grandes, ¿no, Lucho? Peleando con Vargas Lleras, con el presidente, con Uribe, que se me olvida la lista. No, la lucha es luchando. Entonces ha sido unas peleas históricas a nivel nacional. Hemos llevado esta lucha a instancias internacionales. Ahí ha tocado con Vargas Lleras, con Uribe, con las fuerzas militares, con los parapolíticos, de todo un poquito. O sea, hay una lucha que a veces empieza uno a hablar y, yo también con él. Se han generado bastante, hemos pisado bastantes callos, pero lo importante es el por qué se hace. Claro. Entonces ha sido una lucha que se ha venido desarrollando en defensa de los territorios, de los pueblos negros, de los pueblos afrodescendientes, no solamente en Colombia, sino que hemos también logrado direccionar algunas cosas a nivel internacional que ha permitido reivindicación de derechos, porque esa es la lucha es para reivindicar derechos, no es para robar cámara, mojar cámara, como dicen, sino es para reivindicar derechos, y ha funcionado muchísimo, porque hemos estado en los territorios y la gente ha sentido lo que hemos logrado hacer y ha estado muy, muy agradecida. Y entonces pues estamos, lo que decías tú, o sea, los padres de la patria, nosotros desde el liderazgo social y de defensa de derechos humanos hemos hecho muchísimas cosas que ojalá algunos de esos llamados padres de la patria lo hubiesen hecho alguna vez. Nos ha tocado a nosotros. Sí, esas luchas que tú has dado, que han sido bien intensas, ¿cierto? Como, digamos, vuelvo y repito, la pelea con Vargas Lleras, que es permanente, etcétera, etcétera. Un atrevido, Vargas Lleras es un atrevido. O sea, cuando Vargas Lleras fue ministro del Interior, él dijo que los afro y los indígenas éramos el palo en la rueda para el desarrollo del país en el 2010. ¿Por qué? Porque no le quisimos nosotros aprobar la modificación de un poco de decretos que afectaban
a nuestras poblaciones, y que él tenía que hacerles consulta previa. Entonces, para él la consulta previa es un palo en la rueda porque quiere imponer al estilo feudal y a todo lo que pueda destruir en nuestros territorios, y no se lo hemos permitido, y se lo he dicho varias veces a Vargas Lleras, que es un atrevido, A él hay que hacerle bullying. Bueno, cuénteme o cuéntenos acá a la audiencia 5 cosas que usted haya hecho en política como por las cuales aspira hoy a ser representante de la Cámara por las Negritudes. 5 cosas concretas que usted haya hecho en la vida política colombiana. Primero, he liderado el movimiento estudiantil afrocolombiano, lo lideramos desde el año 2006-2007, logramos conformar entre muchos compañeros, compañeras, o sea, no he sido yo, eso ha sido una lucha conjunta, pero lideramos ese proceso del movimiento estudiantil afrodescendiente a nivel universitario. Desde ahí se lograron cupos, ampliación de cupos en el ICETEX para créditos condonables de la población afro, que hay que hablar de eso, porque nosotros no queremos que nuestra gente se siga endeudando, pero bueno, ahí se abrió una posibilidad. Se lograron también que universidades como la Universidad Nacional generara también cupos especiales para la población afro. Después empezamos también en esta lucha contra el racismo, la discriminación racial. Muchas causas se hicieron en Colombia, lideradas específicamente por Luis Ernesto Olave, por mí, por el guerrero Olave, en contra del racismo, la discriminación racial. En Bogotá, por ejemplo, hicimos una campaña que se llamaba Bogotá sin racismo, una campaña que fue todo un éxito. Fue premiada, ¿no? Esa campaña fue premiada. Fue muy, muy visible. Después de esto empezamos también el proyecto de ley que penaliza el racismo, la discriminación racial en Colombia. Ese proyecto lo escribí yo y pues estaba en esa época como candidato al Senado, pero yo sabía que no iba a llegar, pero entonces hicimos un compromiso, bueno, no va a llegar, pero esta es mi propuesta de campaña y yo necesito que este proyecto entre. Y el proyecto entró como el proyecto de ley 008-2010, que Vargas Lleras también ahí quería meter la cucharada. No pudo, pero tuvo unas transformaciones ese proyecto de ley, pero finalmente se convirtió en la ley 1482 que penaliza el racismo y las discriminaciones en Colombia. También lideré audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando toda la situación de abandono que tienen nuestros territorios, los territorios afro, a nivel de, sobre todo el Pacífico. También lideramos otra audiencia en donde se denunció el asesinato y la persecución a líderes políticos y sociales de oposición a este gobierno. Eso fue una cosa tremenda, porque me tocó enfrentarme directamente con este señor Barbosa, y que hoy el fiscal, ¿no? Y también con Ordóñez, que ustedes saben quién es Ordóñez también. Entonces hemos tenido unos enfrentamientos muy fuertes. 2 veces me he tenido esos confrontamientos con Ordóñez en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Estados Unidos, de Derechos Humanos. En Estados Unidos hemos tenido esas confrontaciones en defensa de los derechos de nuestros pueblos. También hicimos la defensa de las curules afro en el 2014. No sé si ustedes recuerdan que en el 2014 las curules afro las iban a usurpar. Eligieron blancos, ¿no? Exacto, las usurparon. Llegaron unas personas blancas a ocupar. Bueno, Colombia no tiene gente blanca, eran unos mestizos, pero no representaban ni la lucha ni tampoco el color de piel para resignificar todo lo que nosotros hemos venido haciendo, y estaban usurpando un derecho. Entonces, desde el primer momento cuando ellos los eligieron, ¿y de dónde venían? Que venían también de unos procesos bastante enredados, ¿sí? El uno era una señora era puesta por la Gata, María Isabel, bueno, ya se me olvidó el nombre de ella, era puesta por la Gata en el 2014, la Gata, la parapolítica de la costa Caribe, de El Chance, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro era puesto por Yair Acuña, que sabemos que también ha sido investigado por parapolítica de Sucre, pero con alianza con un cartel del norte del Valle, y ahí pusieron a otra persona. Entonces tocó enfrentar y llevar esto incluso también a instancias internacionales. Fue una lucha de 2 años larguitos, pero logramos recuperar las curules afro. Lucho, y vale desafortunadamente, discúlpame que sí. Desafortunadamente... No, es que se me olvidó decirte que es muy importante que la audiencia sepa que era tan grave la cosa, tan tétrica la cosa, tan monstruosa la cosa, que después de que estas 2 personas salen de la Cámara de Representantes, a uno de ellos lo matan,
¿cierto? Y la otra persona también tiene una muerte, digamos, es decir, era mafia que se ha apoderado de las curules, Era ¿no? una mafia. Y ese señor me dijo a mí, al que mataron, a Moisés Orozco, me dijo, si yo pierdo la curul, usted me tiene que pagar 5.000 millones que yo invertí en esto, como sea. Así me dijo en el pasillo del Congreso mirándome a los ojos y yo, haga lo que tenga que hacer, no hay nada más que hacer. Finalmente yo no sé a quién le debía esa plata, pero él perdió la curul y al señor lo mataron. Entonces pues yo tuve que salir del país también un tiempo por amenazas en ese sentido. También logramos... Luchito, antes de que, es que me parece muy importante que tú le expliques a la audiencia, en este momento ya que estás en ese tema, por qué es que la curul afro es tan peleada, porque eso es porque uno ve que, por ejemplo, en el Valle, Dilian Francisco Toro mete plata. Uno ve que con el Negro Martínez, ¿cierto? Que así le dicen, meten plata. Uno ve que los clanes en la costa, los Char, meten plata. Uno ve, por ejemplo, que ahora Polo Polo está con la Cabal y meten plata. ¿Por qué es tan importante esa curul? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, el tema ahí es que la curul afro automáticamente llega a ese espacio, o sea, se obtiene pues la curul sin importar el número de votos, se genera personería jurídica como partido político. Por ejemplo, la Colombia Humana, 8 millones de votos y tuvo que pelear tutelas y de todo 3 años para que le dieran la personería jurídica. Pero el movimiento ADA, que hoy le está dando el aval a Roy Barreras, por ejemplo, sacó 17.000 votos y tiene personería jurídica como partido desde ese momento. Estamos hablando de 8 millones, estamos hablando versus 17.000 votos. En la época que esta gente se quedó con las curules, que se quedaron con las dos, sacaron 40.000 votos y con 40.000 votos se llevaron y obtienen un partido político. Y el poder que da tener un partido político en Colombia en malas manos es un peligro, es un riesgo, porque finalmente, ¿cuál es el afán de tener un partido político? Aparte de hacer bancada en el Congreso, en el siguiente periodo, o sea, en este caso, si este señor, el títere de María Fernanda Cabal llegase a ganar, quiere decir que en el 2023, que son las elecciones territoriales, María Fernanda Cabal tendría opción de postular candidatos directamente, consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones, manejar el recurso, porque la alcaldía y las gobernaciones son los que manejan el recurso, y aparte de eso la venta de avales, empiezan a hacer feria de venta de avales por todo lado. Entonces no podríamos nosotros permitir eso, y ese es el interés que tienen grupos parapolíticos y varias mafias detrás de las curules afro, y por eso pues nosotros hacemos campañas así como ustedes que nos están ayudando a través de estos programas de difusión, pero no tenemos la millonada que esta gente tiene para manejar y para redistribuir en registraduría y hacer otras cosas para robarnos un derecho, porque la curul afro nace de un derecho de la Constitución del 91 y después en la Ley 70 de 1993. Bueno, ¿de dónde nace esa aspiración a ser representante de la Cámara? ¿Usted cree que esas reivindicaciones que usted nos ha venido contando se van a resolver en la Cámara de Representantes con su papel que va a desarrollar en el Congreso de la República? ¿Cree que ese es el escenario propicio para hacerlo? No, no es el escenario único, pero sí es un paso. Entonces debemos llegar allá para seguir avanzando, porque es que esto es una lucha y las luchas deben ir paso a paso, pero se tienen también que mostrar esas ganancias de esos espacios. Entonces aquí al llegar a la Cámara de Representantes lo que vamos a hacer es una reivindicación de un derecho y desde ahí ejercerlo de la forma en que no lo han ejercido quienes nos han antecedido. Ahí vamos a hacer ese derecho de ejercer la curul afro y demostrar realmente que desde ahí sí se puede reivindicar a los pueblos negros, a los oprimidos, porque tampoco no vamos a decir que vamos a llegar a legislar solamente por la población negra. No, ahí todas las poblaciones oprimidas, apartadas en el país, que han estado sumidas en el racismo estructural, que es lo que pasa en Colombia. Vemos las regiones más apartadas siempre son las que tienen las peores condiciones, las brechas de pobreza más amplias, las necesidades básicas insatisfechas más altas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar ahí a demostrar. Pero esto es un tema de largo aliento. O sea, el proyecto, porque esto no es una campaña para llegar a ser congresistas, es para consolidar una fuerza política que ayude a transformar el país, a hacer ese cambio que realmente se está proponiendo en el país. Es eso. Y teniendo ese partido político vamos a ayudar al maíz, por ejemplo, que el maíz también surge de una curul indígena. Así vamos a respaldar ese pacto histórico, y debo decirlo, hay que respaldar ese pacto histórico de la presidencia,
porque nosotros también hay lugares donde la gente de pronto no está apoyando las listas del pacto histórico a la Cámara de Representantes, o no se inscribieron listas a Cámara de Representantes del pacto histórico en otras partes del país. Aquí estamos nosotros, Fuerza Afro. Adicional, también está un compañero que lo han perseguido muchísimo, el partido Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo. Los han perseguido muchísimo. Todo lo que represente oposición en este país nos persiguen. Entonces hay una solidaridad y hay una fuerza que está surgiendo para cambiar el país, y ahí también está Fuerza Afro, que esto no queda solamente en el 2022, sino también poder en el 2023, con ese poder de la Fuerza Afro, llegar a todas esas instancias que les estoy diciendo, alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas, y hay más de eso. ¿Por qué no llegar a una vicepresidencia o presidencia en el 2026? O sea, tenemos que pensar así, porque el cambio se tiene que transformar, no desde sentarse en el Congreso, sino trabajando con las comunidades y demostrando este proyecto. Venga, yo le voy a hacer bullying en dos cosas, una Hágale. una suave y una difícil, ¿listo? La suave, el viernes pasado salió un programa de Beto Coral, ¿sí? Y en ese programa, que fue muy visto, ¿cierto?, en redes, etcétera, etcétera, usted se fue con todo, ¿sí?, frente a la Cabal, frente a Uribe, porque entiendo que su pelea no es con Polo Polo, sino es con lo que hay detrás. Cuéntenos un poquito de eso, porque usted ahí como que va a poner una denuncia a Uribe, ¿se lo va a demandar? A ver, cuéntenos, ¿qué es eso? Bueno, el tema es que Álvaro Uribe Vélez, en el año 1978, fue el liquidador de la compañía minera Chocó Pacífico. Esa compañía minera fue el apartheid que existió en Colombia, escondido, y estaba en el Chocó, en el municipio de Andagoya, en el Medio San Juan, hoy Medio San Juan, en la población de Andagoya, de donde son mi familia paterna. Mi abuelo era el carpintero de la compañía minera Chocó Pacífico, y resulta que este señor Uribe llegó después de más de 70 años que permitieron en los gobiernos anteriores que explotaran al departamento de Chocó y explotaran específicamente la región del San Juan, donde se llevaron oro, platino, todo lo que quisieron, y nunca quedó registrado. Después de eso llega Uribe y recoge todas las obras que dejaron los gringos, hicieron una negociación con el grupo empresarial antioqueño, siguen explotando esa maquinaria hasta casi reventarla, acabarla, y cuando dejan todo eso acabado le dicen, bueno, los vamos a liquidar. ¿Con qué? Les vamos a dar estas máquinas inservibles al pueblo chocuano, al pueblo de Andagoya. Entonces, ese engaño, donde nuestros abuelos sufrieron ese engaño, que ni siquiera se pudieron pensionar, no tuvieron ninguna, después de trabajar toda la vida en esto, fueron engañados por Álvaro Uribe Vélez, y eso el país debe conocerlo, y lo vamos a interponer esa denuncia. La vamos a hacer con el abogado Miguel Ángel del Río, con quien estuvimos hablando hoy. Entonces ya eso está firme. Lo anunciamos desde el viernes, pero ya estamos organizando todo para presentar esa denuncia lo más pronto posible. Oiga, Lucho, y esa es la misma anécdota que por ahí creo que incluso hasta García Márquez alguna vez escribió algo, en donde se dice que Álvaro Uribe se llevaba macetas, pues, de donde se ponen las matas, pero que no estaban llenas de tierra negra, sino de oro. Y que dicen que en helicópteros de la gobernación o del narcotráfico pues sacaban eso de allá. Esa es la misma historia. Entonces Uribe debe reparar al Chocó. Uribe debe responderle al Chocó. Sí, Álvaro Uribe debe responderle al Chocó por todo el daño y la pobreza que nos dejó, porque él se nos llevó nuestra riqueza y no se lo vamos a permitir más tiempo, y vamos a poner esto en la luz pública y vamos hasta las últimas consecuencias a lograr que nuestro departamento y que la región del San Juan y nuestros abuelos, nuestros ancestros sean realmente reparados. No lo vamos a permitir por más tiempo. Y el segundo bullying que le quería hacer a usted, yo le voy a hacer una serie de preguntas rapiditas, ¿sí? Pero no puede pensar, ¿listo? A ver. Yo pienso. ¿Malcolm X o Luther King? Malcolm X. ¿Por qué? Por la lucha que ha llevado Malcolm X, o que lideró una lucha más confrontativa, en donde no se arrodilló nunca, en donde incluso a la gente negra que se arrodillaba les decía tío Tom. Entonces esas luchas de reivindicación deben ser así. Esto no es de pedir favores, es de exigir derechos, y así lo hizo Malcolm X. ¿Lucha del afro contra el esclavista o lucha del oprimido contra el opresor? Del oprimido contra el opresor. Martin Luther King, ¿no? Malcolm X.
También Martin Luther King en el último discurso lo dice. No, pero lo tomó de Malcolm X. O sea, es una frase única de Malcolm X. Buenísimo. El último discurso de Martin Luther King fue Tengo un sueño. Sí. Y ahí expuso que quería ver algún día a sus hijos jugando con los niños de los blancos. Sí, o sea, sin duda. Lo que pero pasa es que Malcolm X, mira, te voy a decir una más dura de Malcolm X. Malcolm X dijo una vez a toda la congregación, porque él aparte también era pastor del Islam, ¿no? Claro, era musulmán. Entonces él dijo, el voto o la bala. Y la gente se quedó mirando, nos va a mandar a dispararle a todo el mundo. No, no se asusten, el voto o la bala. Quiere decir que tenemos que estar preparados, que en el momento que podamos elegir, ya tengamos listo por quién votar. ¿Sí? No vamos a desperdiciar la bala. Como hace un cazador cuando está en su faena, no dispara a la loca. Cuando tiene ya la presa fija, ahí dispara. Entonces, eso lo enseñaba Malcolm X, haciendo esas metáforas en esa época, donde era un discurso que parecía casi violento, y así lo tomó el Estado, los Estados Unidos y las personas de ultraderecha que se sintieron afectadas por ese discurso, y por eso lo mataron y lo persiguieron, incluso los mismos de su congregación. En un artículo que yo pude escribir sobre ti hace, creo que 2 años, y que publiqué en Cuarto de Hora, yo decía que la foto tuya cuando tienes el pelo alborotado y todo eso se me parece mucho a la de Frederick Douglass, ¿no? Sí. ¿Quién es Frederick Douglass para ti? Y en un minuto explícale a la gente por qué es tan importante Frederick Douglass. Bueno, Frederick Douglass es un inspirador de los derechos, aparte de la lucha de salir como esclavizado y pararse de frente ante los esclavistas y decir soy libre, y arriesgarse a que por eso de él defender su derecho como persona libre, por estar en un lugar donde él podía ser libre y sabía que lo podían llevar a otras partes, inspiró a tal forma o a tal punto que logró ser el precursor de la 14ª enmienda. De la 14ª enmienda, que es la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Él fue el precursor, entonces eso de ahí para allá, pues muchos le debemos a él, muchísimos le debemos a Frederick Douglass, porque ha sido un ejemplo mundial. Y una cosa que es muy importante decir y que la audiencia lo entienda es que Frederick Douglass fue el consejero de Abraham Lincoln. Y es, digamos, él el que le da la fortaleza a Abraham Lincoln para conseguir finalmente el tema de la emancipación. Entonces realmente el tipo es determinante, ¿no? Determinante, inspirador. Si no hubiese existido Frederick Douglass, no hubiésemos tenido a Malcolm X ni a Martin Luther King, a quien también admiro. No puedo decir que no ha tenido unas luchas o no las tuvo, pero me reivindico más con las luchas de Malcolm X, aunque a Martin Luther King también. Y estamos en el mes del mes de la ¿cómo le llaman en Estados Unidos? De la memoria afro-norteamericana, el mes de la memoria y es en honor a Martin Luther King, porque también se conmemora el asesinato de Martin Luther King en estas fechas. Bueno, pero en el bullying también queremos conocer a la persona, a Luis Olave. ¿Quién es Luis Olave? ¿Qué ha hecho, qué hace en la vida cotidiana cuando no está reivindicando, cuando está en las calles? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus principales gustos como persona? Bueno, lo principal para mí es mi familia, mis hijas, mi esposa, como diría alguien, vivo por ellas. Entonces esa es mi pasión, o sea, el tiempo que no estoy dedicado a la lucha, estoy dedicado a mi familia. Me gusta cocinar, soy un excelente cocinero, a ellas les encanta que yo les cocine. ¿Y cómo qué cocina? De todo, pero sobre todo comida del Pacífico, un pescado, un encocado, camarones, todo lo que haya, pero también les gusta mucho cómo preparo la pasta, por ejemplo. Pero es eso, o sea, es como compartir esa pasión de la familia. Resulta que es que yo he vivido situaciones muy complejas en la vida, donde me ha tocado separarme de ellas, donde me han hecho atentados. Entonces, eso nos ha generado, pues, ese sentir de que cualquier momento, yo se los digo a ellas, si yo salgo de mi casa, yo no salgo sin abrazarlas y darles un beso, porque yo no sé si voy a regresar a la casa. Entonces, eso para nosotros es casi que un ritual. Y eso es la familia para mí, es lo segundo después de toda esta lucha. Fútbol, salsa.
Ojo, dije lo segundo después de toda esta lucha, pero pero realmente la familia es lo primero. Lo primero. Y mira, hay algo también importante, ya me devuelvo ahí. Cuando nosotros, o empecé a liderar la ley antidiscriminación, hubo un caso complejísimo porque hace 30 y pico de años que yo llegué a Bogotá, también por un desplazamiento en busca de oportunidades, sufrí la discriminación racial y el racismo de una forma muy fuerte. Entonces yo me choqué con un muro de concreto y me enteré que yo era negro cuando llegué a Bogotá, porque allá en el Chocó pues todos somos iguales, o sea, no había esa problemática. Y yo llego al colegio, hable bien, y yo, pero ¿cómo es que yo hablo que no hablo bien? Entonces, como querer condicionarme, ¿sí? Y después yo empiezo a hablar bien, y ¿usted por qué habla como negro, como blanco, si usted es negro? Entonces, yo, ya esta gente, ¿quién nos entiende? ¿Sí? Y desde ahí empecé yo todas esas luchas, y entonces la gente pensaba que yo era agresivo, pero no miraban cómo me estaban agrediendo. Lo que hoy le llaman bullying, no lo miraban. Sí, el racismo y la discriminación afecta muchísimo. En el caso mío, yo me defendía como fuera. Pero, por ejemplo, a mi hija de 5 años, la empiezan lo mismo que yo vivía hace 30 y pico de años antes, ella lo empezó a vivir. Y yo dije, no, entonces me inspiró. Mi hija mayor me inspiró y dije, no podemos seguir así. Y ahí fue que salió la ley que penaliza el racismo y la discriminación racial. Hoy me encanta el básquetbol, de fútbol no sé nada, yo veo un poco de gente corriendo detrás de un balón y de pronto gritan, pero el básquetbol es lo mío, no me pierdo un solo partido de la NBA. O sea que usted no sabe nada de eliminados ni esas cosas. No, hermano, yo veo la gente triste y yo, pero ¿qué les pasó? no entiendo. Bueno, y en política, ¿a quién representa Luis Olave? Aquí hay casas, la casa Char, la casa X y Y hay clanes. ¿A quién representa Luis Olave políticamente? Yo represento al movimiento social afrocolombiano. Yo represento la lucha del pueblo afrocolombiano. Yo represento no una línea de pensamiento, ya sea de izquierda o de derecha. Es una línea de reivindicación de derechos, y vuelvo y digo, es del oprimido contra el opresor. Una vez mi abuela me dijo, yo la acompañé a votar, yo muy osado, en el año 82, madre, yo acompañé a mi abuela a votar, y yo le pregunto a mi abuela, abuelita, ¿usted es liberal o conservador? En esa época era el bipartidismo, ¿no? Y ponían el dedo en la tinta y todo el cuento. ¿Usted es liberal o conservador? Y se voltea a mi abuela y me dice, pero tembló esa señora y me miró fijamente, un negro no puede ser conservador. Y la embarré. Pero no pude preguntarle nada más, me fui a leer. Tenía yo como 8 años y me fui a leer por qué un negro no podía ser conservador. Entonces yo no pertenezco a ninguna casa ni a ningún clan. Yo pertenezco a la lucha de la reivindicación de los derechos de los pueblos oprimidos y de los pueblos negros y nuestros territorios. Bueno, ahora sí vamos con el objetivo de nuestro programa. Vamos a la sección El Colchón. El colchón. Cuando por dormir te ganas más de 1 millón de pesos diario. Luis, ¿usted cree que, bueno, usted cree no, le gustan las mascotas? Sí. ¿Y cuáles les gustan más? ¿Cuál es su mascota preferida? A mí me gustan los perros, pero tengo gatos por mis hijas. ¿Y cómo le va con los gatos? O con las gatas especialmente. No, los gatitos que tengo en mi casa, excelente, pero la gata que me tocó enfrentarme en un momento, eso me generó, hubo arañazos. Ahí. ¿Usted cree que nuestros padres de la patria ganan lo suficiente, no ganan lo suficiente por lo que hacen? Un poco más de 35 millones de pesos, o sea, más o menos 35 salarios mínimos al mes. Es más que suficiente, pero deberían compensar eso con el trabajo, porque si no hacen el trabajo, no se merecen ese sueldo. Por eso hay un planteamiento incluso de que les paguen por sesión, así como se les paga a los concejales y demás. Si no trabajó, no devenga. Pero, insisto, más de ahí es un abuso, pero hay que exigir, el pueblo tiene que exigir que ese salario que se le está pagando a los congresistas, a donde yo voy a estar, que sea un salario que realmente se represente en el esfuerzo y lo que nosotros tenemos que hacer, no que le paguen a uno por ir a dormir. A mí ese colchón sí,
ni almohada porque casi no duermo. Bueno, uno usualmente en campaña ve a los candidatos en la calle dando la mano, alzando el niño, abrazando a la señora. ¿Cuál es la forma de usted comunicarse con el electorado? Y después de elecciones, si sale elegido, ¿va a cambiar de caminado, va a cambiar de sincar, va a dejar de salir a la calle? ¿O cómo va a ser su relación con la ciudadanía que va a confiar en usted? Yo tengo el mismo número de celular desde que salieron los celulares, cuando era panela, ese mismo número lo tengo, entonces no tienen problema y todo el mundo me llama a ese número. Yo soy de pueblo, yo soy de territorio, entonces para mí estar lejos del territorio me quita vida, me ahogo cuando estoy mucho tiempo sin ir a mi región. Entonces, y llevo muchos años haciendo lo que hago. Para mí sería más bien como más frustrante sentarse 8 horas en una sesión en el Congreso, que hay que hacerlo, pero hay que estar con el pueblo, hay que estar en las calles, siempre hay que estar ahí. O sea, van a haber temores y cosas que se van a generar en torno a, pero el temor no nos puede encerrar. Entonces, porque yo estoy amenazado, entonces no salgo, no. Todos los congresistas deben estar en la calle y yo, Luis Ernesto Olave, estaré ahí con ustedes en el territorio todo el tiempo, porque esa es la vida. Bueno, va llegando a la parte final, no sé si Urias tiene alguna pregunta final o si no para darle el minuto de cierre que nos cuente por qué la gente debe votar por Luis Olave, cuáles son las razones por las cuales usted cree que la gente y la ciudadanía colombiana, especialmente me imagino que su población objetivo va a ser los afros especialmente, pero la ciudadanía, ¿cómo lo hace? No ha contado cuál es su número de tarjetón o cómo se encuentra en el tarjetón. Es un tema clave para los candidatos, eso no se puede olvidar nunca. Contar cómo lo encuentran los tarjetones, que nos cuente esas particularidades de un candidato. No, yo simplemente quería, antes de darle el espacio a Lucho, quería saber un poco la opinión. Este programa lo ven en Boyacá, por ejemplo, ¿cierto? Lo ven en otros lugares del país. Esa visión de país que usted tiene, ¿sí? Esa visión de país que usted tiene en la cabeza, ¿qué tan compatible es con los territorios? Esa es una pregunta que me parece muy importante que la gente la tenga clara, digamos, antes de irse, ¿sí? Bueno, mi esposa es de Boyacá, por ejemplo, ahora que lo mencionas, mi esposa es boyacense. Y el papá de ella es el autor del himno de Boyacá, el himno popular. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. No, sé todo. Entonces... No, usted tiene una entonación boyacense, realmente. Yo también soy boyacense. O sea que ahora usted está pero comiendo... también le canto una chirimía. Sí. Choco, también le canto esas. Entonces, mira, el tema de la relación país-territorio, insisto en que el racismo estructural nos ha mantenido apartados del centralismo. Entonces, realmente el país se tiene que construir desde la región. El país debe construirse desde la región. Hay que descentralizar este país y hay que esforzarnos no solamente en esa descentralización de poderes, no, sino también en qué la gente quiere invertir de acuerdo a su cosmovisión. No que le digan y le impongan, no, es que allá ustedes tienen que hacer un puente sobre... No, si aquí funciona, es pasar el río, no necesitamos cemento, necesitamos garantías para que la gente pueda transportarse en el río, ¿sí? Esa cosmovisión. No, es que les vamos a imponer un puerto en tal lugar, porque es que de ese puerto vamos a sacar la mercancía de Antioquia, por ejemplo, que eso lo quiere hacer Uribe en el puerto de Tribugá. Ese es el gran proyecto de Uribe. No se lo vamos a permitir porque esa es la visión que ellos tienen desde el territorio, desde el centro del país, no la que nosotros tenemos desde el territorio. Entonces, esa es la construcción que nosotros debemos hacer de esa reivindicación y esas reparaciones a las regiones apartadas del país. Algunos llaman la Colombia profunda, yo digo la Colombia olvidada y discriminada. ¿Por qué es eso? Porque hay cosas que uno las guarda muy bien en lo profundo, pero es porque son valiosas. A nosotros nos tienen olvidados, discriminados, apartados, y solamente nos ven cuando necesitan algo de nosotros. Entonces, esa es la forma en que hay que hacer esa visión país-región, desde la región, no desde el centro del país. Y reiterándole, ¿cómo lo encuentran a usted en el tarjetón? ¿Dónde lo encuentran? ¿El partido? ¿Cómo debe marcar la ciudadanía? Que no es fácil cuando hay tarjetón de Cámara, tarjetón de Senado, hay consultas de varios partidos, varios sectores políticos. ¿Cómo lo encuentran en el tarjetón? Bueno, en el tarjetón estamos como Fuerza Afro, pero el tema importante es que es una circunscripción nacional. Entonces, aparecemos en todo el país
e incluso a nivel internacional es como un Senado. Entonces la gente debe pedir el tarjetón a Cámara Afro. Tarjetón a Cámara por circunscripción especial afrodescendientes, debe pedirlo. Si no lo pide, lo más probable es que el jurado en la mesa trate de entregarle el regional, que el regional, y ojo, si votas por el regional, no va a poder votar por la circunscripción especial afro. Entonces es importantísimo pedir el tarjetón de circunscripción especial afro y buscar el logo naranja con un puño así, parecido a este, donde dice Fuerza Afro. Eso es importantísimo. Lo pueden hacer también en los consulados, lo pueden hacer en todo el país, votando, respaldándonos, para no perder esta oportunidad tan importante y no permitir que en este momento histórico del país se vaya a fortalecer el uribismo y María Fernanda Cabal con un partido y con un títere que nos usurparía nuestros derechos, a cual Malcolm X le diría tío Tom. Luis Ernesto Olave ofrece trabajo sincero de la mano de ustedes. No lo puedo hacer solo. Necesitamos trabajar conjuntamente con esta fuerza afro. Bueno, este ha sido el capítulo número 10 del Bullying. Gracias a Luis Olave por acompañarnos hoy. Ha sido muy enriquecedora el diálogo y esperamos pues que cuando esté en el Senado pues no nos cambie el celular y nos conteste así como nos contestó hoy para invitarlo a este programa. Yo espero que me invite y nos tomemos también un café. Gracias, Urias, por acompañarnos y por este bonito momento del reencuentro y también de la construcción política. A ustedes y a la audiencia, muchas gracias. Gracias a la audiencia, este es el capítulo 10 del Bullying Político. El próximo lunes estaremos nuevamente con un nuevo programa a las 5 de la tarde. Ya me aprendí el nombre de nuestras noticias, son Noticias.7. La red Altermedia, el canal Vía 3 TV, es quien desarrolla este programa para que tengamos una mirada distinta de los candidatos y un diálogo con las personas que aspiran el próximo 13 de marzo a ser elegidos como congresistas de nuestro país. Muchas gracias y nos vemos pronto. Colombianos, espero que vuelvan a votar por mí. En estos 4 años hemos hecho muchas cosas, pero haremos muchas más. Necesitamos de su voto para cambiarlo todo. O si no, me toca desempacar y sacar mis cositas. El bullying. Política fuera de contexto e en contexto. El Bullying es un programa en vivo de Noticias.7, donde podrás participar con tus preguntas e inquietudes.